buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Rú García. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema que no siempre se trata y tiene que ver con la desigualdad regional, digamos, o los programas relacionados con la desigualdad regional que existen en los diversos países, y todos sabemos que pues, no es lo mismo el norte que el centro, que el sur en México, por ejemplo, pero lo mismo ocurre en otros lugares y a veces las políticas públicas no necesariamente están dirigidas de esa forma. Y para esto tenemos a dos especialistas que han dedicado ya muchos años en su trabajo profesional a estos temas y que además están involucrados en un Centro Latinoamericano de Estudios de Desarrollo Rural, que son el doctor Julio Verdegué. Muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos. Buenas noches, Enrique. Gracias a ustedes por tenernos aquí. Al contrario, muchas gracias. ¿Tú eres el presidente, se llama? ¿O? Soy el investigador principal, en estos temas del desarrollo territorial y regional en RIMISP. Bueno, pues RIMISP es el acrónimo de este centro, ¿no? Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Así correcto. es. Y tenemos también a Gerardo Franco. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Franco, quien es el representante en México de este centro. Así es, Enrique, muchas gracias por invitarnos y es un placer estar contigo. Muchas gracias. Bueno, pues empecemos, digamos, así a grosso modo uno vería que en todos los países hay muchas desigualdades de regiones, de una región a otra, naturales, digamos, ¿no? En el norte, en el sur, los climas, la idiosincrasia, la orografía, la hidrografía también. ¿Cómo atacar este tema, Julio? ¿Cómo podríamos empezar a platicar sobre esta situación? Bueno, hay diferencias, no desigualdades, sino diferencias regionales, ¿verdad? Físicas, también culturales, climáticas, y esas simplemente son diferencias que existen y que además está muy bien que existan porque contribuyen a la riqueza de un país, ¿verdad? En México pues es una fortuna que uno pueda ir a distintas regiones y encontrar distintas expresiones de esta nación. Eso contribuye a un país más vibrante, más rico, más próspero también. Lo que a nosotros nos preocupa es el hecho de que hay desigualdades. Ahí sí ya no solo diferencias naturales, sino desigualdades sociales, económicas, muy significativas y que persisten durante muchas décadas, no solo años. No solo las diferencias entre el norte de México y el sur o el sureste de México, que son muy conocidas. Aquí mismo en Puebla, las diferencias entre esta ciudad de Puebla, con una historia maravillosa, riquísima, atestiguada en sus edificios coloniales. Aquí ha habido una gran riqueza y a 2 horas, Zacatlán, donde el 93% de la población es pobre o vulnerable. Sí. Entonces, no solo las grandes diferencias entre el norte y el sur, son las diferencias también al interior de cada uno de los estados y de las entidades federativas. A solo 2 horas de distancia aquí, en este estado, pues encontramos el primer mundo y el tercer mundo, el cuarto mundo tal vez, el siglo XXI y el siglo XV. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Claro. Bueno, a veces incluso dentro de la misma ciudad, ¿no? Se encuentran diferencias tremendas. Aquí mismo en Puebla, pues también tenemos ejemplos de eso, ¿no? Claro, por supuesto. Una ciudad como Puebla, en donde 1 de cada 4 personas se encuentra en situación de pobreza y está dentro de los primeros lugares en el municipio de Puebla por el número de personas en situación de pobreza. Sin embargo, eso implica la necesidad de enfocar la política pública de forma distinta. No es lo mismo el combate a la pobreza que se tiene que hacer en una ciudad en donde 1 de cada 4 habitantes está en situación de pobreza, a una ciudad o a un municipio o localidades cercanas a Atlisco en donde la incidencia es del 97%. Entonces, se requieren políticas públicas diferenciadas con enfoques territoriales que permitan lograr efectos más sustantivos en el combate a la pobreza. Y ahí en estas diferencias, como dices, hay unas que son naturales y otras que se han ido construyendo. Por supuesto. ¿Podrías ahondar un poco en eso, o sea, en esto de la construcción? Porque a veces la gente piensa, bueno, pues es que siempre hemos tenido grandes diferencias desde la época prehispánica, los españoles y tal, pero la verdad es que las propias instituciones el diseño del modelo de desarrollo o del modelo de organización política construye diferencias. Julio, cuéntanos. Totalmente.
De formas muy distintas sucede, ¿verdad? Sucede por políticas públicas que simplemente dejan atrás, o sea, que están enfocadas en los territorios que ya les está yendo muy bien, ¿no es cierto? Entonces, un territorio que ya tiene empleo, que tiene industria, que tiene una economía más vibrante, entonces el gobierno invierte ahí porque naturalmente quiere apoyar eso y quiere que eso le siga yendo bien, ¿no es cierto? Bueno, y entonces el presupuesto público empieza a quedar menos y menos para las otras zonas. Pero también es que hay políticas públicas que supuestamente son parejas para todos y el problema es que no todos parten del mismo lugar y no todos tienen el mismo impacto. Entonces no son solo políticas muchas veces enfocadas inequitativamente, sino que no tienen los mismos impactos. Respecto al primer ejemplo, por ejemplo, la política agraria en México es tremendamente regresiva en profundizar estas desigualdades regionales, ¿no? Sabemos dónde está el presupuesto concentrado y el presupuesto pues está apoyando zonas que ya son muy prósperas, agricultores que son, no sé si muy prósperos, pero ciertamente no pobres o no tan pobres como otros. Oye, pero a ver, te estás refiriendo a Sinaloa, por ahí. Por Dices ejemplo. que tú eres de Sinaloa. Correcto. Se van a enojar mis paisanos no, conmigo. Bueno, pues ya saben es. ellos que se han enojado más antes. Pero por decir, en la parte agrícola directamente, a veces a mí me da la impresión desde fuera que muchas veces ocurre que estas desigualdades, al estar, decíamos, construidas, parten también de una cierta negligencia o un olvido de que uno de los objetivos del Estado, ya no de una política, sino del Estado en su conjunto, es generar una sociedad más armoniosa, más igualitaria, o por lo menos, digamos, que la gente pueda hablar, ¿no? Correcto. Si eso estuviera adelante, las cosas cambiarían, Julio, Gerardo. Si esto estuviera como que fuera una política del Estado el generar una sociedad más igualitaria. La política social está muy desperdigada, por ejemplo, en la Constitución. ¿Qué pasaría o no ven ustedes ahí que es el origen de mucho de este problema? Mira, yo sí creo que claramente uno siente que en las últimas décadas, y esto no solo en México, lamentablemente, en muchos países de América Latina, la política pública hacia estas zonas más rezagadas ha tenido un enfoque compensatorio, ¿no es cierto? Es decir, bueno, esta gente es pobre y no hay mucho que hacer y estos territorios no tienen empleo y no hay mucho que hacer, entonces vamos de alguna forma a compensarlos, a nivelarlos un poco, etc. Hay un montón de subsidios, de bonos. Se ha abandonado, por lo menos se ha debilitado ciertamente, un compromiso de la sociedad y del Estado para decir, mira, un país no se puede dar el lujo de tener a la mitad de su población y a la mitad de su territorio en una situación de tan nivel de rezago, ¿no es cierto? Es de la esencia de una sociedad que quiere ser desarrollada, ¿no es cierto? Es decir, mira, todo el mundo tiene que tener, no sé si iguales, pero muy similares oportunidades de surgir. No puede ser que el lugar donde tú naciste condicione tu futuro. Claro. Tu futuro tiene que estar condicionado por qué tanto trabajas, por qué tanto te esfuerzas, por qué no porque tuviste la buena o la mala suerte de nacer en un lugar o en otro lugar. Y eso es lo que claramente tiene razón. No estamos con ese compromiso en nuestras sociedades y ciertamente no en nuestros estados. ¿Tú cómo lo ves, Gerardo? Totalmente de acuerdo. El lugar donde vives no puede definir, el lugar donde naces, en muchos de los casos, no puede definir tu trayectoria de vida, ¿no? Hay gente que nace en localidades muy aisladas, en el rural más profundo, y se queda viviendo en esa situación. Y eso limita, ustedes lo conocen, digo, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, más que nadie puede hablarnos de movilidad social. Todo el tema de la escasa movilidad social que se da está realmente influida por el territorio donde la gente vive, ¿no? Hay gente que tiene escasos vínculos y que nace, crece, se reproduce y muere en el mismo territorio, incapaz de salir más allá de su propio municipio. Sí. Sí, exacto, digo, ya no nada más es el accidente de cuna, ¿no? Dirían, y a veces pues ni cuna llegan, pero digamos, ese es un poco el tema. Ahí, si hubiera, digamos, ¿cómo poder construir? Vamos a ponerlo así, ¿cómo poder construir
una concientización de la sociedad, de que la sociedad, como dices, tenga plena conciencia de que no puede darse el lujo de no ser una sociedad no igualitaria en el sentido de igual todo el mundo, sino que tenga oportunidades semejantes, que sea armoniosa. A mí me gusta la palabra armoniosa, como que la gente está contenta, digamos, con lo que está haciendo, y ¿no? Claro. ¿Cómo construir eso, Julio? Mira, Enrique, uno quisiera o esperaría, ¿no es cierto?, que hubiera una visión de los ciudadanos, de nuestros gobernantes, de nuestros congresistas, ¿no es cierto?, positiva. Lamentablemente lo que suele suceder es que cuando esto se pone en el plano de la política pública, la conversación es por las crisis, por los conflictos, por la violencia, que finalmente tienen mucho que ver con esta realidad, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta que Guerrero es otro país, en otro siglo, porque pasa lo que pasa en Guerrero, ¿te fijas? Y ese es un problema, porque no es una forma de construir una política pública moderna, ¿verdad? O sea, nosotros creemos y proponemos que tiene que haber un compromiso con un desarrollo que sea territorialmente más coherente, ¿verdad? Aquí no puede haber dos Méxicos o dos Pueblas, ¿verdad? La ciudad de Puebla y Zacatlán. Tenemos que tratar de estar todos más o menos en el mismo barco. Y yo creo que ahí, pues sí, uno quisiera que el liderazgo viniera del Estado, pero yo realmente creo que aquí hay una tarea de la sociedad, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer los empresarios de Puebla, las universidades de Puebla, las organizaciones sociales de Puebla, ¿no es cierto?, para hacer su planteamiento, decir, bueno, ¿qué tipo de Estado queremos nosotros? ¿Y cómo llegar ahí? Y cómo llegar ahí, ¿verdad? Y eso, bueno, va a implicar organización, a lo mejor va a implicar movilización social, va a implicar universidades poniendo ideas, centros de estudio poniendo ideas, debate público, pero yo creo que hay que apostar mucho más a cómo las sociedades son capaces de organizarse en cada región, en cada estado, en cada territorio, y decir, bueno, ¿para dónde queremos llevar nuestra propia vida? Esa participación de la base. Nos tenemos que ir a un corte, regresamos, estamos en SEI en Contexto, volvemos en un momento.